Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Hoy vamos a completar la clase de la unidad 12 que no pudimos terminar la otra vez en la facultad. Entonces yo voy a poner la opción compartir pantallas y vamos a ir siguiendo en donde quedamos aquella vez. Recuerden que es muy importante que ustedes vayan siguiendo la unidad porque es bastante extensa. Entonces yo necesito que ustedes hagan este seguimiento. Entonces nosotros podemos avanzar. Entonces, habíamos quedado que es la posición hereditaria. La posición hereditaria en sí es la capacidad del derecho que nos da a los herederos de tener posesión sobre la cosa, sobre esos bienes que nos deja la ley y a su vez el causante también puede coincidir con el testamento. Entonces dice que la posición hereditaria es el título que caracteriza al heredero en cuanto tal y en virtud del cual se le reconoce un conjunto de prerrogativas, derechos y obligaciones que puede ejercer directamente por sí o por terceros sobre los bienes que componen el acervo hereditario. Sabemos que la persona tiene capacidad plena, por si dice por sí o por tercero, cuando estamos hablando de personas menores de edad o de personas restringidas a la capacidad. Tratándose de bienes que el causante poseía directamente, la posición hereditaria autorizará al heredero investido de ella, por eso hablamos de la posesión hereditaria, de entrar en contacto material con dichos bienes directamente y sin necesidad de acto judicial alguno. Eso nos dice el artículo que nos habla de la investidura de pleno derecho. Tratándose de bienes del causante poseídos por terceras personas, acá también es una protección que nos da a esos herederos una vez que tenemos esa investidura, porque no dice la posición hereditaria, autorizará al heredero a ejercer las acciones posesorias tendientes a tomar contacto con esas cosas, o sea, me habilita a mí a iniciar las acciones para recuperar esos bienes que dejó el causante. Por eso tenemos acá el artículo de la ley que dice, si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante. Eso recuerden siempre, no se necesita una declaratoria de herederos para todo. Si yo solamente quiero utilizar ciertos bienes que haya dejado el causante y demás, yo lo puedo hacer. Y dice, desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia, puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos. A esto está haciendo referencia. Si yo quiero transmitir esos bienes, o sea, disponer de esos bienes, ahí sí voy a necesitar la declaratoria de herederos. Pero si no, no hace falta. Eso siempre recuerden. Creo que yo en clase ya le comenté el tema de que, por ejemplo, cuando queda solamente dinero en las cuentas judiciales y es poco el dinero, ahí hay un abuso de derecho de parte de las entidades bancarias de solicitar la apertura de la declaratoria de heredero, la apertura de un expediente judicial, porque para esos montos no puedes obligarle a los herederos a iniciar un proceso sucesorio, ¿sí? Para cuestiones de transferencia de inmuebles, de automóviles, etcétera. Y esta posición hereditaria, el efecto de esta posición hereditaria es un no saber, y ahí dice nuevamente que confiere al heredero la facultad de ingresar en la posesión material de los bienes del causante sin formalidad alguna. Acá, de vuelta, está repitiendo lo que dice el artículo, cuando tales bienes eran poseídos directamente por este. O sea que yo soy heredero, no tengo necesidad que el juez diga, puede usar los bienes del causante. ¿Se entiende? A eso hace referencia. Y cuando los bienes del causante son poseídos sí, por terceras personas, por ejemplo, por un alquiler o por un tío, alguien que se le había prestado algo, ahí sí los hijos ya en posesión pueden decir, sí, yo vengo a reclamar esto que es mi herencia y yo solicito a la justicia que me proteja, entonces que se excluya a esa persona. Entonces, la posesión hereditaria faculta al heredero a ejercer las acciones posesorias con el fin de ingresar en la posesión de ella. Así que bueno, esto hay que tener sumamente claro para que no haya confusiones respecto de estos derechos, que ya les digo, no hace falta que esté la declaratoria de herederos para que a mí se me considere. Yo soy heredero desde la muerte del causante. Después, si yo quiero reclamar los derechos, ahí sí reclamar la posesión de ciertos bienes, la transmisión, sí, pero si no, no hace falta. Por eso conocemos mucha historia de sucesiones de casas de que daba nombre del bisabuelo y como le decía en clase, del bisabuelo tiene que llegar hasta el último heredero para eh,
que pueda hacerse el título de ese bien, pero si no, uno puede estar habitando si no quiere transmitir, pero siempre lo ideal es tener los papeles al día por cualquier cosa que pueda pasar. Y ahora sí ya entramos en la última parte que es ¿qué es el proceso sucesorio? Ustedes tienen que entender algo muy importante. El proceso sucesorio es el proceso completo sucesorio de, primero, como les decía, está dividido en tres partes. Tenemos la primera parte de la declaratoria de herederos, después el inventario y el avalúo, y por último tenemos la entrega de los títulos de esos bienes a los herederos que se hayan presentado. Entonces, está dividido en tres partes. Acá yo le explico hasta la parte del administrador, nos llegamos hasta la finalización de las hijuelas, se lo vamos a ver más adelante, pero eso deben tener en claro. ¿Vieron cómo en derecho, en la unidad 7, cuando hablamos de adopción, yo le decía, bueno, el proceso se divide en tres partes. Bueno, acá también el proceso se divide en tres partes. Entonces tengo que entender. Primero se busca saber quiénes son los herederos, por eso son los primeros requisitos que se solicita, la publicidad, informar a los herederos. Entonces, yo con la declaratoria de herederos sé quiénes están presentados en el expediente, quiénes son los herederos. Después vamos a la segunda parte, porque como les comentaba, lleva su tiempo. Entonces, primero lo importante es la declaratoria. Después los bienes, porque los bienes a su vez van a ser inventariados, o también está la posibilidad de la denuncia de bienes si todos se ponen de acuerdo, y la evaluación, que tiene que ser lo más próximo a la partición. Entonces ahí se sabe el valor real de los bienes. Y ahí se procede a la partición. Y bueno, una vez que tengo la partición, ahí puedo decir, bueno, sí, a cada hijo le correspondió esta parte, y ahí sí, las hijuelas son los títulos de esa porción ya que pasan de estar inscrita a nombre del causante hasta a nombre de los herederos. Eso es el proceso sucesorio. Yo voy yendo desde la declaratoria de heredero, desde que se presentan los que reclaman su derecho, hasta que estos que se presentaron efectivamente tienen su derecho en un papelito que se llama la escuela, que es lo que le corresponde a ese heredero. Entonces, si me doy cuenta de que estaba pasando, vamos de vuelta, con la pantalla completa directamente. Ay, parece que está pasando. Bueno, entonces, porque está hablando del proceso sucesorio, bueno, entonces, proceso sucesorio. Proceso sucesorio, el objeto. Tiene por objeto identificar los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar crédito, pagar deudas, legados, cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Eso nos dice la ley en el artículo 2335. La competencia es la del juez del lugar donde falleció la persona. Eso habíamos hablado de que el domicilio real, si por ahí había cuestiones de salud, que se aclare, que se explique para que el juez no se declare incompetente. Los requisitos formales. Acá en Corrientes nos especifica, yo creo que la mayoría de los lugares tienen estos requisitos, por eso acá le pongo de ejemplo, porque se debe pedir con el pedido de apertura, se debe acreditar el fallecimiento del causante, es sumamente importante, que obviamente estoy informando que me quiero presentar como heredero, acreditar la partida de función. Hay además acreditar la legitimación, a cuyo efecto se deberá demostrar la calidad que invoca para fundar su interés. Entonces ahí yo tengo que, obviamente, la partida de nacimiento que demuestre que yo soy hija de o que estoy casada con la persona,
Indicar la existencia de otros herederos interesados, eso siempre recuerden, para ser heredero de buena fe, yo tengo que informar, no puedo declararme como hijo único y tengo 3 hermanos más. Presentar el informe de registro de juicio universal acerca de la inexistencia de otros procesos en trámite, por eso le decía, el oficio a este registro es sumamente importante para saber si hay otro juicio otro proceso sucesorio iniciado o no, para no tener 2 procesos, por ahí otro heredero se adelantó, ya lo inició, entonces bueno, se continúa con ese. Manifestarse se conoce la existencia del testamento del causante y presentarlo si lo tiene en su poder o denunciar quién y dónde lo tiene. También, si yo sé de un testamento, por eso el oficio al colegio de escribanos para saber, porque al ser un instrumento público, ellos tienen la obligación de informar si la persona hizo o no un testamento. Presentar informe de registro del testamento del colegio de escribanos a la provincia de Corrientes o la existencia de testamento atribuido al causante. Al punto E, perdón, es para los testamentos hológrafos. Testamento hológrafo, porque vamos a ver que la persona, si bien tiene una informalidad, yo como heredero puedo saber dónde está ese testamento y tengo la obligación de presentarlo. Y presentar un poder especial o general con facultades especiales para aceptar herencia, dice. Acá en Corriente también, si recuerden siempre, porque eso es aparte de su honorario, el tema del pago de colegio de abogados, pago de IOSAP, pago de tasa de justicia, se paga tasa proporcional del valor del inmueble, pero como uno no sabe por ahí al comienzo el valor real, paga una tasa de monto indeterminado, que está a 3.000 pesos actualmente. También el poder de representación, que es un poder que podemos hacerlo nosotros. Y como les decía, el tema de las partidas de función, matrimonio, nacimiento, todas actualizadas con QR que se puede pedir ahora. Y si quieren ya presentar las copias de los títulos, papeles que acrediten la titularidad del causante sobre los bienes que ustedes informan, o lo pueden hacer más adelante. Acá de vuelta, ya hablamos del tema de la posición hereditaria. Acá nuevamente el artículo 2237 es este, y es sumamente importante que lo sepan, porque cuando yo le pregunto qué es la investidura de calidad de heredero, no conocen. Entonces, la investidura de pleno derecho, ahí de vuelta. Si tiene lugar entre ascendiente, descendiente y cónyuge, estos son herederos, no hace falta declaración, no hace falta que el juez la reconozca. Entonces, son herederos. Sí, si quieren, obviamente, la transmisión de esos bienes, ahí sí tengo que abrir el proceso sucesorio. En cambio, los colaterales, que es el párrafo que es siguiente, dice: en la sesión de colaterales corresponde al juez del juicio sucesorio investir a los herederos de su carácter de tales previa justificación del fallecimiento del causante y del título hereditario invocado. O sea que los colaterales, recuerde que van a presentarse cuando no hay ni ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge. A ellos los excluye los herederos forzosos. Cuando no hay esto, ahí sí yo tengo que presentarme al proceso y justificar por qué estoy yo. Por eso dice, obviamente, la partida de función, las partidas de nacimiento que lleven a cómo yo soy pariente de. Y en la sesión testamentaria, la investidura resulta de la declaración de validez formal de testamento, o sea que tiene que ser un testamento obviamente válido, y dice: excepto para los enumerados en el párrafo del artículo 23, en el primer párrafo del 2237, porque claro, la ley no dice ya quiénes son los herederos forzosos. Si yo en el testamento los excluyo, ese testamento se tiene por no válido. ¿Por qué? Porque ya la ley me está diciendo, yo no lo puedo excluir, salvo, ya vimos el tema de la indignidad. Ahí sí, pero ahí en la indignidad son los otros herederos los que van a tener que reclamar. Yo no puedo excluirlos porque se eliminó la desfederación. Después tenemos sucesión testamentaria. Si el causante ha dejado el testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre. Y ahí también tenemos el tema del testamento hológrafo, que es el de puño y letra, y dice, debe ser presentado oficialmente, previa apertura si dice cerrado, dejar constancia del estado de documento y la comprobación de la autenticidad. Eso lo vamos a ver ya más específicamente en las unidades siguientes. Y la sucesión intestada, que es la que nosotros vamos viendo el procedimiento, dice: si no hay testamento, o no dispone de la totalidad de bienes, porque por ahí menciona, hizo un testamento con un solo bien y tenía 4, bueno, los otros, o sea, por ejemplo, lo que dice la ley. El interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurren otros herederos justificando el fallecimiento. Se notifica a los herederos denunciados en el expediente y se dispone la citación de heredero, acreedor y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante por edicto publicado en el diario de publicaciones que lo acrediten dentro de los 30 días. Siempre recuerden, para avanzar el tema de los edictos,
y el edicto y en un diario del lugar un día. Uno tiene que acreditar todo eso para que vaya avanzando el tema de la declaratoria de herederos. Hasta que no estén cumplidas todos estos requisitos, no se obtiene la declaratoria de herederos. ¿Qué es la declaratoria de herederos? Y eso, en resumida palabra, que el juez dice quiénes son los herederos de la persona, pero para llegar a ese punto yo tengo que cumplir todos estos requisitos, demostrar realmente el vínculo, informar a los demás para que estén presentes después cuando se avance y se haga la partición correspondiente de los bienes. La declaratoria de heredero es el pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce el carácter de herederos legítimos, mas no constituye, transmite, declara ni transmite derechos reales sobre inmuebles. Por eso, se reconoce el carácter de herederos legítimos. ¿Quiénes son los herederos? Como su nombre lo indica, el valor es meramente declarativo y se limita al título que acredita la vocación hereditaria. Entonces, esto es lo que busca. ¿Quiénes son los herederos? Nada más. Por eso digo, la primera parte es esta. Ello debe haber sido observado por la norma en cuanto a la declaratoria de heredero reconoce la calidad de heredero ab intestato, bastando para el caso de ser heredero testamentario la aprobación judicial del testamento. Esto dice Medina, Graciela Medina. Nosotros, en el artículo 661, dice, solo podrán declararse heredero aquellos que lo hayan solicitado expresamente. Fíjense lo que dice la ley acá de corriente. Si no lo hubiesen hecho, podrá ser emplazado a petición de parte interesada o renunciar a aceptar herencias, los términos del artículo 2889 del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo vimos en la primera parte de la unidad. La declaratoria se dictará previo dictamen del asesor de menores incapaces y la ampliación de un heredero, dice el heredero omitido que no haya justificado el vínculo con anterioridad, podrá pedir la ampliación de la declaratoria en cualquier estado del proceso. Recuerden que, como yo siempre le digo, puede ser en cualquier estado del proceso, pero si ya los bienes se hizo una partición, es el tema que queda. Obviamente, si hubo mala fe de los demás herederos que hicieron una partición rápida, recuerden el tema de los herederos de mala fe. Después el inventario. El inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. Acá también el tema del inventario, bueno, se hace de esa manera. Debe ser realizado en el plazo de 3 meses de que los acreedores y legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos su realización. Eso cuando hay acreedores, hay un interés en que se sepa realmente los bienes para que estos puedan cobrarse. Porque si no hay acreedores, si están de acuerdo los herederos, se hace la denuncia de bienes y dice, por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o le imponga otra disposición de la ley. O sea, lo que les conviene es la denuncia de bienes. Es lo más sencillo, pero ahí tienen que estar de acuerdo todos. Si no están de acuerdo, inventario. Formalidades. Dice, en el inventario de avalúo se describirá con precisión y claridad cada uno de los bienes, empezando por el dinero, títulos y créditos, siguiendo por los bienes muebles, semovientes e inmuebles. Si ese título de propiedad, se hará una relación sucinta de su contenido y de los datos de registración. Cuando sean bienes registrables, agregando copia bajo firma del inventariador como declaración jurada que corresponda a su original bajo su responsabilidad. Deberán detallarse las deudas conocidas al causante. Por eso siempre le digo, recordemos no solamente el activo, el pasivo también, si tiene deuda, o por ejemplo, también puede ser que haya causantes que hayan tenido juicio contra ANSES, contra alguna repartición del Estado, y tardan mucho tiempo en cobrarse. Eso también debe estar mencionado al expediente, la liquidación pendiente de tal expediente, todos los datos, y eso, porque eso también va a ser parte de la sucesión y después se va a tener que abrir una cuenta judicial para que los demás herederos puedan cobrar. Entonces es importante que eso esté detallado. Deberán detallarse las deudas conocidas al causante, el estado de deuda por impuestos y tasas municipales de los bienes registrables e inventariados. Recuerden que por eso debe estar todos los bienes objeto de la sucesión, tienen que estar al día con las deudas, no pueden tener ninguna deuda. El perito inventariador dejará constancia de las observaciones o impugnaciones que formularen los interesados. El avalú. Bueno, el avalú es como la palabra dice, la evaluación que se va a hacer respecto a estos bienes. Primero yo tengo el inventario y después para saber qué tengo y después cuánto vale esto que tengo. Para ver, como le decía, cuánto se va a descontar de las deudas y cuánto realmente va a quedar a los herederos.
Entonces, la evaluación debe hacerse por quien designe los copropietarios de la masa indivisa, si están de acuerdo, o sea, pueden elegir un abogado, un martillero, si están de acuerdo y son todos plenamente capaces, y en caso contrario, quien designe al juez. El Poder Judicial tiene la lista ya, la planilla de los peritos que trabajan para el Poder Judicial, entonces se designa por sorteo a uno de estos y obviamente ya se designa al titular y el suplente porque se sabe que algunos demoran, están muy atareados con su labor, entonces ya se elige el titular y el suplente. El valor de los bienes se debe fijar en la época más próxima posible al acto de partición y las impugnaciones también obviamente se puede impugnar si se cree que esta persona puede favorecer, y si los copropietarios, la masa indivisa, los acreedores y legatarios pueden impugnar total o parcialmente el inventario, el avalúo o la denuncia de bienes. Si se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de estos. Por ahí algunos de los herederos obviamente quieren bajar, hacer menor el precio, así como la venta de automóviles. Vieron que ustedes saben que si uno se va a concesionaria, siempre te bajan, te disminuyen el precio porque buscan cierto detalle, pero ellos después lo venden al doble del precio. Por eso, acá lo mismo. Obviamente los acreedores van a querer que los bienes valgan la mayor cantidad de dinero posible, y los herederos, por ahí también depende el valor real, si conviene el valor real, un valor intermedio, porque también recuerden que eso tiene que ver con las tasas que después se van a pagar. Así que bueno, y también eso tiene que ver con sus honorarios, así que eso se tendrá que ver. Y después el administrador judicial de la asociación, que, como siempre le digo, es la persona que va a estar encargada de llevar adelante el pago, que tenga al día todos las deudas, las cuentas que haya dejado el causante hasta que termine la sucesión, porque como les dije, lleva un tiempo. En el tema de la declaratoria de herederos puede llevar fácilmente entre 6 meses, y como había visto un expediente hace poco, 3 años para una declaratoria de heredero, porque no podían dar con no los herederos. Entonces ahí, hasta que tenemos la declaratoria de heredero, hacemos el inventario, la avalú, y lleva mucho tiempo. Entonces tiene que haber una persona que administre, que tenga todas las cuentas al día y demás. Esto también no es obligatorio. A veces se designa un administrador y a veces no. Entonces hay que ver. Yo estoy en una asociación que están todos de acuerdo y nunca ninguno dispuso que se designe administrador. Entre ellos están pagando las cuentas y demás, y la asociación va avanzando en una partición privada y demás. Por eso tengan en claro esto, que no en todas las situaciones se va a declarar, sobre todo se va a solicitar más que nada en las que hay un conflicto entre los herederos, porque ahí obviamente se sospecha del otro, entonces ahí tiene que haber alguien encargado de que todo se haga prolijamente. Entonces, la capacidad, la persona humana plenamente capaz, la persona jurídica autorizada por ley y los estatutos para administrar bienes ajenos, pueden ejercer el cargo de administrador, o sea, persona capaz, autorizada. La designación, ya la ley nos dice que los copropietarios pueden designar, y dice, a falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación. Yo me creo capaz, digo, quiero que se me designe a mí. Y ahí dice, la que debe recaer preferentemente de no haber motivo que justifique en otra decisión, ahí dice, sobre el cónyuge sobreviviente, y a falta, renuncia o carencia de idoneidad de alguno de los herederos. Y ahí dice, excepto que haya razones que lo hagan inconveniente, y ahí sí se puede designar hasta un extraño para que no haya pelea entre los herederos. El testador también puede designar uno o varios administradores y establecer el modo del reemplazo, también ya puede, como el testador ya sabe que hay problemas, ya dice, bueno, yo designo a tal persona y a tal, para evitar todo tipo de conflicto. Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal, o lo haya designado como liquidador de la asociación, albacea, ejecutor testamentario o de otra manera similar. Y pluralidad de los administradores, dice, en caso de pluralidad de administradores, el cargo ejercido por cada uno de los nombrados en el orden que está designado, excepto que la designación se haya dispuesto que debe actuar conjuntamente. Entonces, ahí también hay que ver cómo es el tema, cómo se manejan al ser varios, pues obviamente no pueden estar los tres haciendo las mismas cosas, se deben asignar ciertas funciones, pero bueno, la ley le da esta posibilidad. Después, también la remuneración y gasto del administrador, dice, tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios y útiles cuando en el cumplimiento de su función. También tienen derecho a remuneración, o sea que no se presume gratuita, ahí puede pedir el tema de que se le pague por su labor.
si no ha sido fijada por el testador ni hay acuerdo entre el administrador y el copropietario, debe ser determinada por el juez. Yo puedo ir al juzgado y decir, quiero la regulación por mi labor en el presente expediente. Ahí se garantía, el administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios se lo exija, o que le ordene el juez a pedido interesado, que demuestre la necesidad de la medida. O sea que también no está obligado a garantizar, porque puede ser que se le diga, tiene que pagar todas las cuentas y resulta que no quedaron bienes suficientes. Entonces, en ese punto, él no tiene garantía de que él es garante por las cosas que se dejan de pagar. A eso hace referencia. También la remoción puede ser removido. Dice, todo interesado puede solicitar la remoción del administrador si existe imposibilidad de ejercer el cargo o el mal desempeño de este. Recuerden que por eso se le pide el tema de el control, de dar información sobre las cuentas, informe para ver si está realizando bien la función y que no esté malgastando o haciendo mal su labor. Entonces, administración de bienes, realiza actos conservatorios, continúa con el giro normal de los negocios, no va a poder obviamente enajenar las cosas, eso siempre tiene que pedir autorización al juez de todo. Cobro de crédito de acciones judiciales, previa autorización judicial o de los copartícipes si son plenamente capaces, el administrador debe cobrar los créditos del causante, continuar las acciones promovidas por esta, iniciar las acciones que son necesarias para hacer efectivo su derecho y presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado. Y acá está el 2355, el artículo de la remisión de cuenta, excepto que la mayoría de los copropietarios de la base indicial hayan acordado otro plazo, el administrador debe rendir cuenta de su administración trimestralmente o con la periodicidad que el juez establezca. Ella nos está diciendo. Después tenemos los deberes del administrador. Y dice, presentación del acreedor, el acreedor hereditario que no son titulares de garantía deben presentarse a la asociación y denunciar los créditos a fines de ser pagados. Por eso ya tienen que presentarse sí o sí y el administrador debe pagar a los acreedores y ahí dice, en el siguiente orden, los que tienen preferencia otorgada por testamento, los de cosa cierta y determinada y los demás legados, si hay varios de la misma categoría, se pagan a prórrata. Entonces, ese es el orden de prioridad de pago de los acreedores que debe tener en cuenta el administrador. Y por último, tenemos la conclusión de la administración judicial, que es la cuenta definitiva. Dice, concluida la administración, el administrador debe presentar la cuenta definitiva. Ahí debe hacer un informe final con todas las cosas, cómo se llevó a cabo, que como les digo, tiene que estar todo al día pagado, no puede haber ningún impuesto municipal, ningún impuesto automotor sin pagar, los acreedores y demás. Forma de la cuenta, dice, si todos los propietarios de la masa son plenamente capaces y están de acuerdo, la rendición de cuentas se hace privadamente, quedando los gastos a cargo de la masa indivisa. Y en caso contrario, debe hacerse judicialmente y de ella se dará vista a los copropietarios quienes pueden impugnarla. Así que esta es una forma de cuenta. También, como sabemos, el tema de la remoción judicial, que si hay una persona que está desempeñando de mala manera, también esa es otra forma de conclusión de la administración judicial, porque obviamente yo lo remuevo para poner a una persona idónea que sea competente. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, en resumido, que es el proceso sucesorio. Por eso es importante que ustedes ya lo vayan viendo, lo vayan teniendo en cuenta, porque junto con la unidad 11, que ahí ya vimos también el objeto, concepto, el tema de los herederos y legatarios, los conceptos de diferencia, por favor, fíjense bien, las personas que son capaces para suceder y la indignidad. Vean bien los incisos que se necesita para reclamar la indignidad y vean que son varios incisos el tema de la indignidad, porque después si le consultan el examen, ponen uno, dos y son varios. Entonces, por lo menos con su palabra, expliquen en qué consiste cada una de las causales de indignidad que está taxativamente en la ley y después los plazos, quiénes pueden solicitarlo y demás. Espero que les sea de ayuda esta clase, porque como les decía, ya quiero terminar estos puntos que quedaron pendientes para mañana ya poder arrancar con la unidad 13 y 14, que también ya vamos avanzando respecto de el orden sucesorio y la partición por ascendiente, por donación y por testamento. Así que bueno,
nos estamos viendo en la facultad y seguimos avanzando con la clase. Gracias.